Queridos amigos, amigas de Forum, olvidar, qué difícil acto y elección de lo que se debe olvidar y se puede y lo que no se puede. Y es que olvidar es un acto involuntario, cuanto más quieres dejar algo atrás, más te persigue. Esta es una cita del célebre escritor William Jonas Barclay, con la que nuestra invitada de hoy nos invita a leer el libro que acaba de escribir, una segunda novela para ella, cuyos derechos han sido adquiridos por los productores de la famosa trilogía Millennium de Larson, una historia esta ambientada en el Valle del Baztán, que pone los pelos de punta y que es la primera entrega de una trilogía que de verdad promete. Dolores Redondo, muchísimas gracias. Eskerrik asko por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, además, como decíamos ahora, ha sido salir el libro a la venta y te lo han quitado de las manos y encima se convierte en una película. Esto tiene que desbordar, ¿no? Bueno, se ha acelerado de una manera pues que da un poco de vértigo, abruma un poco lo rápido que va todo y bueno, el éxito que está teniendo. ¿Cómo estás viviendo esto de que se convierta en una película? Bueno, quizá la parte de la película es la que me es más ajena, porque realmente el escritor es dueño de su obra mientras está en papel, ¿no? Ya luego hay que entender que en el momento en que se ceden los derechos y entran otros artistas, porque al fin y al cabo son otros artistas, otros creativos, pues muchas veces la obra se transforma. Recuerdo las palabras de mi agente que me decía: si no estás dispuesta a ver transformada tu obra, mejor que no cedas los derechos. Y bueno, yo los he cedido, es algo que, pues bueno. Sí, es como para un artista poner una obra pública y de alguna forma que ya tenga su vida propia, ¿no? Sí, aquí tiene su vida propia y además es que va creciendo y se va añadiendo la creatividad de otros y es normal que, bueno, luego muchas veces, si hay suerte, pues termina siendo reconocible y hay veces ha habido adaptaciones muy buenas de libros a cine, ¿no? Todos bueno, recordamos. de hecho, además ya está publicado en un sinfín de países con unas críticas impresionantes. ¿Esto desborda? Desborda, esto desborda, porque bueno, pues igual en mis sueños más ambiciosos podía imaginarme con una buena editorial española, pero ya lo de que se venda en Europa, en inglés para el mundo, Brasil, países como Noruega, que son punteros en novela policíaca, y estas editoriales tan potentes, además, estas apuestas, pues sí que dan un poco de... Dices, bueno, ¿qué he hecho? Sí, ¿no? Sí, sobre todo el ímpetu luego de seguir manteniendo el nivel y de seguir ofreciendo cosas interesantes, lo mejor de ti. Bueno, a nivel de escritura es algo que no me preocupa mucho, porque sí es cierto que cuando escribo me vado totalmente y vuelvo a la línea de la novela enseguida y bueno, no me pesa. De momento no me ha pesado. Quizá ahora con todo, desde que ha empezado, ha arrancado y se ha puesto a la venta, que se han acelerado las cosas de una manera vertiginosa, pues me está afectando más, es cierto. Bueno, eres navarra y además la novela Soy está ambientada... Donostiarra. Sí. Bueno, pero ya afincada en Navarra. Afincada en Navarra, pero donostiarra. Y amo mucho a Navarra, pero... Bueno, el primer libro, de hecho, estaba ambientado en Guipúzcoa, que luego hablaremos de él. Pasa allá en Donosti. Pero bueno, es el sitio donde vives, el sitio de los ambientes que conoces, además desde siempre, que han atravesado también tu vida. Y esto, bueno, ¿cómo fue la elección de estos lugares? La elección fue muy importante, porque la idea de escribir la novela, de crear una novela policíaca, ya me vino... Yo pienso que una novela siempre lleva a otra, y ya la anterior, pues en la anterior había un crimen un poco casual y me apetecía ahondar más sobre este tema, y sí sabía que iba a ser una novela policíaca sobre crímenes. Y quería tratar el tema del matriarcado, quería una familia potente, de mujeres fuertes, de mujeres frágiles, de mujeres seguras, de mujeres capaces, de mujeres muy potentes. Y bueno, pues no sabía exactamente dónde ubicarlo. Descubrir Elizondo, llegar a Elizondo y ver este lugar ya me dio todo el resto. Ya me dio la maravillosa arquitectura del lugar, que es muy significativa, me dio el paisaje, me dio la fuerza tremenda del río Baztán, el poder mágico que tienen los bosques, y me dio la mitología, que era innegable. Bueno, además decías Elizondo, porque por entrar un poco en materia del libro, allí la novela arranca con la aparición de dos asesinatos que luego dan pie a otra serie de historias que describen a un asesino en serie. Cuéntanos.
pues arranca en Elizondo. Elizondo es el lugar donde nació la protagonista de la novela, la inspectora Amaya Salazar. La mujer la más potente de todas. La sí. más potente y la más frágil quizá Sí, también. sí. Ella tiene que volver a este Elizondo del que siempre quiso irse, del que casi salió huyendo, y tiene que volver pues, para hacerse cargo de esta investigación, de estos crímenes. Y al regresar, pues bueno, va a recuperar un montón de cosas que había dejado atrás, pues viejas rencillas familiares que no son tan raras con las hermanas, sobre Sí, quién se ha hecho clásicas, cargo. ¿no? Sí, las que quién se ha hecho cargo de Sí. los aitás, quién ha cuidado a los padres cuando son mayores, quién se ha hecho cargo del negocio familiar, porque unos se van y otros se quedan, sobre todo en este ambiente un poco cerrado que Sí, tiene pero el todos valle. esos pesos internos que siempre están en todas nuestras familias Sí. y que pesan a pesar de los años, ¿verdad? Y que son muy propios de las relaciones entre mujeres, Sí. de los matriarcados, en los que a la vez que nos apoyamos mucho, y yo esto lo he vivido en mi propia familia, con mi madre, mi hermana, mis primas, mujeres que nos apoyamos mucho, pero también cargamos con nuestro peso a los demás. Entonces hay una mezcla de te ayudan a llevar carga y también te aportan carga. Y bueno, pues son relaciones, claro, con caracteres muy fuertes y muy definidos que a veces chocan y que siempre vuelve a imperar el cariño enorme que se tienen. Y bueno, pues esto por un lado... No siempre, pero bueno. En la mayoría de los casos. Por lo menos en los que yo conozco, en los que yo he vivido. Bueno, siempre hay algunas que realmente no solamente son insalvables, sino que además es mejor no salvar, que es mejor, ¿no? Bueno, la más potente, decíamos, es Amaya Salazar, una Sí. mujer metódica, trabajadora, perfeccionista. El contrapunto del héroe del inspector al que estábamos acostumbradas, separado, alcohólico, independiente, solitario, Sí. como el antihéroe, ¿no? Ella también es una antihéroe, pero es una antihéroe por lo que decías, por la mezcla esa de fortaleza y a la vez debilidad, ¿no? Sí. Y perfeccionismo, ¿no? Sí. Bueno, he querido salirme totalmente Sí, de ese sí. perfil, pues no, me resulta increíble de tanto verlo, quizá, ¿no? Ajá. Sí que es demasiado frecuente, quizá demasiado recurrente. Siempre están divorciados o han perdido a su familia trágicamente, arrastran un dolor, pero suele ser como una inmediatez en todo, ¿no? Y suelen beber mucho o consumen drogas o tienen relaciones muy difíciles con todo el mundo, Sí, son muy sí, sí. solitarios. Y bueno, esto no me gustaba para nada y bueno, quería cambiar este perfil totalmente. Y luego otra cosa, que normalmente los personajes que pululan alrededor de estos principales suelen ser también bastante ligeros de carga, no dan más que una faz, están en su papel de ayudante o del subinspector o del forense que aparece, pero no se profundiza en el carácter o en los aspectos que le hacen comportarse en el modo en que lo hacen. Y en esta novela yo he querido contar eso, que realmente, además, porque es una trilogía y vamos a seguir con los mismos personajes y el mismo lugar durante 3 libros. Y claro, me interesa que no solamente veamos un aspecto, sino que lleguemos en algunos momentos a comprenderles, o a odiarles, o a amarles, porque nadie es del todo una blanco, faz. negro, Eso bueno, es. malo, efectivamente. Eso es. Bueno, hablábamos de ella, de Amaya Salazar, porque además también das el perfil de un perfil, quiero decir, de mujer, una mujer joven que se quiere quedar embarazada, que tiene que compaginar este trabajo al que le dedica pues todas las 35 horas del día y bueno, con su vida, con alimentar su vida, su pareja, su proyecto personal, ¿no? Sí. Este es un prototipo de mujer que también es muy actual. Yo creo que por lo menos la intención ha sido reflejar la mujer actual, porque me parece que muchas veces se da solo una faz entonces si eres jefa apareces como muy dura, si eres compañera pues igual como si eres madre, Sí. y una mujer, una mujer es más que todo eso. Todas esas cosas, unas las lleva mejor, otras las lleva como puede, pero bueno,
pero eres madre, esposa, hija, amante, jefa, y entonces en unas facetas puedes ser tremendamente dura o tremendamente profesional o tremendamente lo que sea, y en otra ser más tierna que un pastelito. Y es que en el fondo somos, pues tenemos de todo. Bueno, esta es nuestra protagonista. Ella, como decías, vuelve a Elizondo a hacerse cargo de esta investigación y tiene que hacer frente ¿a qué cosas? Primero a encontrarse con sus hermanas y bueno, pues van surgiendo estas rencillas del pasado, pues sobre todo la carga que tiene que ver con quedarse en el pueblo y tener que hacerse cargo de los padres y del negocio familiar, o de irse fuera, que es siempre la opción, ¿no? Esto por un lado. Luego tiene que enfrentarse a los celos profesionales de algunos de sus compañeros por ser ella la que está de pronto al frente de esta investigación. Claro. Esto, bueno, pues no creo que sea un hándicap especial por ser mujer. Creo que los celos profesionales se dan entre varones también, pero bueno, en la novela, bueno... Sí, pesa bastante el hecho de que ella tiene que demostrar más que un hombre para... como suele suceder en la realidad, ¿no? Bueno, esto, pues yo creo que refleja por lo menos aspectos que he vivido, que han vivido mujeres que conozco y que me lo han hecho llegar así, y yo lo he querido mostrar de esta manera. Dolores, vamos a poner un poco el caramelo en la boca de los que nos escuchan y nos ven, para que nos cuentes cómo son estos dos primeros asesinatos que aparecen en Elizondo y que, bueno, pues que no son... Bueno, pertenecen con datos, cuéntanoslos, que nos unen como decías, a unos mundos y desde luego, algo planificado, en serie, etcétera, ¿no? Me llama mucho la atención y quería tratar el tema del comportamiento criminal, pero realmente el comportamiento criminal de la mente que elabora algo a largo plazo, del asesino en serie, del asesino serial que prepara realmente... Perfeccionista. Sí, el asesino con una mentalidad capaz de planificar perfectamente, con la madurez suficiente y con una idea clarísima de lo que quiere hacer y lo que quiere conseguir. ¿Y con qué llama la atención? Porque llama la atención, bueno, una adolescente muerta, por supuesto, ya es muy llamativo, pero sobre todo con el modo en que disponen los cadáveres y en los lugares donde los deja, que son siempre en las márgenes del río, en lugares idílicos, donde uno puede imaginar casi a las lamiñas peinando sus melenas con sus peines de oro, pero él deja a niñas con las manos abiertas, ofreciendo, les abre toda la ropa, rasga su ropa y les rasura el vello púbico, para buscar un grado de pureza o de perfección que solo está en su mente. Bueno, niñas que además están a punto todas de hacerse mujeres y que además no sufren previamente abusos sexuales, ¿no? O sea, no, el abuso sexual no entraba dentro del perfil. Esto sí que no puedo desvelar demasiado porque, claro, es parte de este tipo de comportamiento criminal, pero no todos los criminales o todos los crímenes que presentan un marcado aspecto sexual por el hecho de que exhiba su cuerpo o de que les rasure el vello púbico, no siempre tiene por qué ir ligado a una relación física, que por cierto en la mayoría de los pervertidos de este tipo pues no se puede dar porque sufren impotencia en la mayoría de los casos. Bueno, ahí lo que suele suceder que la impotencia les lleva a perpetrar, vamos a decir, la violación con el cadáver ya, en muchos casos. Sí, en muchos casos es el cadáver lo que les llama más la atención, porque hay dos momentos... Porque han ejercido ya el poder dos momentos culminantes. Uno es el de arrancar la vida, pero dura muy poco realmente. Es un momento... Es post-mortem la violación. Y luego todo lo demás es hacer lo suyo, convertirlo en su objeto litúrgico y además poder prolongar la sensación que les ha producido la muerte en el tiempo. El ejercicio del poder, al final. Eso ¿no? es. Bueno, vamos a hablar un poco también de esa sociedad, esas bonitas descripciones que de alguna forma la trama te da pie a contar, que es en el libro, que es esa sociedad de Elizondo nuestra, muy costumbrista, con todos esos datos que das.
Porque ¿a qué se dedica la familia? El ambiente donde se desarrolla tan cerrado, tan críptico, ¿no? Donde... Es que he estado muchísimo en Elizondo, lo he vivido, espero que los elizondarros estén contentos. Tenía un poco de miedo, decía, bueno, a ver cómo se toman, que les ponga un asesino en serie aquí, en este lugar donde pues no hay asesinos, tengo que decirlo, que yo sepa, y bueno, y que se vive estupendamente. Pero desde luego es que Elizondo, como te decía al principio, me lo ha dado todo. Es que si en los momentos en que profundizo más sobre los aspectos de la naturaleza, bueno, pues ¿qué puedo decir? Maravilloso Elizondo, con ese bosque fantástico, con la fuerza del río, lo que el río significa y lo que ha significado en la historia de todo el valle. Y para Elizondo, pues con las inundaciones, les ha dado y les ha quitado mucho. Y tú les has dado que de alguna forma el libro poner un punto en el mapa del mundo, ¿no? Espero que sirva para que, desde luego, me he sentido muy satisfecha, sobre todo con la proyección internacional, cuando la editora alemana decía, esos bosques de Baztán, yo quiero ir a Baztán, es que qué maravilloso, qué descripciones, o la Noruega, que me decía, yo reconozco el norte, se sienten reconocidos en esos lugares comunes que son de norte. Muchas veces me comentan, ¿la novela tiene algún tinte nórdico? El norte es siempre norte y los nortes son muy potentes y este norte nuestro es bueno, potentísimo. El hecho de que la editorial compre los derechos de esta trilogía significa, pregunto, que este libro se identifica más con la, vamos a decir, novela negra nórdica que con la novela negra, vamos a decir, mediterránea, ¿no? Hombre, yo creo que el hecho de los bosques, el frío, el agua... de que ¿no? nos salimos de la zona urbana, que es donde normalmente se cometen o son más comunes las novelas americanas. La climatología ayuda, ¿no? A identificar más. Ayuda, pero no ha sido algo buscado, ha sido, me lo ha dado. O sea, Elizondo es así y Baztán es así. Y el que no lo conozca, por favor, que vaya y que conozca Baztán. Bueno, hay mucho turismo, además, que a raíz de las películas y las novelas visitan los lugares, turismo ¿no? literario que recorren los lugares de las novelas de Stieg Larsson, por ejemplo, o bueno... aquí en las de Zafón también, en Barcelona. Bueno, las de Wallander. Sí. Pues bueno, todos a Baztán. Pues sí, por ello te estarán seguramente contentos ahora y más contentos a futuro. Pues espero. Que todavía queda mucha trilogía por contar. Y además es una forma, pregunto, antes mencionabas el tema del matriarcado, de que fuera de nuestras fronteras también conozcan lo que significa el matriarcado vasco, ¿verdad? Que conozcan, hay muchos aspectos que tienen además, que están directamente ligados al matriarcado, la sensación de volver a casa, que por ejemplo en todas estas descripciones que hacíamos antes, pues no existe. La casa es un lugar pues para ir a descansar y punto. La manera de comer, o sea, este bocata que aparece siempre, o este sándwich que aparece en otras novelas, pues aquí no está, aquí la gente se sienta a la mesa y come. Y bueno, pues hay esa sensación de calor, de llegar a casa del frío de fuera, a entrar en una casa que está cálida y que siempre hay alguien para recibirte, que pues es algo que sí que es típico del matriarcado, que sí que es típico nuestro. Alguien cocinando, el olor de la comida en casa. Bueno, el matriarcado también como forma de llevar las riendas de la casa por parte de la mujer, pero también, y yo creo que en esta novela también, no sé si de forma intencionada o no, pero ese aspecto del matriarcado que es velar para que el hombre siga siendo la parte representativa hereditaria de la casa o del caserío, ¿no? Sí, lo que, bueno, esto ha sido tradicional siempre, además, en esta zona. El mayorazgo... La parte más negativa, porque a muchas mujeres también esto... Sí, les ha perjudicado, porque bueno, es verdad que en la zona de Baztán heredaban la casa a los hijos mayores, también siendo mujeres, pero las mujeres heredaban además el cuidado de los ancianos, el cuidado de los tíos solteros, bueno, pues era siempre una carga extra, ¿no? Pero sí, sobre todo, el matriarcado en el sentido de cómo estas mujeres tan fuertes y tan frágiles a la vez se apoyan y a la vez cargan con los problemas de las otras. La parte positiva. Sí. Bueno, volviendo otra vez a la trama del libro, se dan estos dos asesinatos al principio, arranca ahí un poco la trama donde te engancha y hablabas antes de también ese matiz también importante para que lo conozcan también fuera de la mitología, ¿no? Esa parte mitológica que tiene el libro. Bueno, la parte mitológica fue algo que
me lo dio Baztán también, pues según iba leyendo y según leía a Barandiarán, iba diciendo, bueno, esto tiene que aparecer, esto lo tengo que poner, esto tiene que... Pero inicialmente iba a ser el nombre que la prensa en la novela le da al asesino, el Basajaun. Pero claro, esto llegó un momento en que iba viendo que el poder de Baztán me iba atrapando y me iba cautivando y necesitaba que todo esto tuviese más peso dentro de la novela, y me ha parecido tan especial poner algo que es nuestro y además que es un contrapunto a toda esta leyenda que nos ha ido llegando, además en los últimos tiempos muy bien admitida, de vampiros, hombres lobo, y ¿por qué no? ¿Por qué no lo nuestro? ¿Por qué no algo teniendo tanto tan rico y que además no son meras leyendas? Estas creencias fueron la religión que imperó en el Valle, claro, antes del cristianismo. Bueno, religión. tan nuestro, ¿no? Y de hecho está fenomenal, lo digo para que los que lean el libro lo sepan, el glosario final donde das un pequeño diccionario de terminología euskaldun para que cada uno sepa lo que es un Basajaun, lo que es una Aizkolari. Esto era porque, está claro, fenomenal, está estupendo. Esto aquí fue un empeño personal de que se mantuviesen algunas palabras, porque incluso para los que no hablan en euskera, los castellanoparlantes, hay muchas palabras que decimos en euskera, incluso cuando se habla en castellano. Y bueno, esto fue una petición especial de que la mantuvieran, y si estuvieron de acuerdo en que bueno, no era tan complicado, y al final pues eran unos 4 términos, y que bueno, pues que colaborase un poco el lector y los entendiese. Claro, pero esto traducido a otros idiomas también tiene su punto, porque sí, claro, ha sido, con los traductores ha sido bastante curioso tener que explicar algunas de las cosas, pero bueno, pues como está muy bien acogida, pues bueno, han colaborado. Oye, Dolores, y volviendo al asesino, se producen 2 primeros asesinatos, pero realmente recordando a la sargento Sterling del Silencio de los Corderos, que algo de ella también tiene nuestra Maya, cuando ella dice, seguirá, cuando estaba haciendo la investigación, seguirá porque le ha cogido gusto. ¿Cómo le coge gusto al tema? ¿Alguna pinceladita que nos puedas dar? Es inevitable, este tipo de asesinos suelen tardar bastante tiempo en poner en marcha toda su parafernalia, pero en el momento en que empiezan... Le cogen gusto. Sí, le cogen gusto enseguida, y ocurre que planifican durante mucho tiempo, sobre todo el momento culminante, que es el momento en que dan muerte, el momento en que la vida se va. Y este momento dura muy poco, por eso ellos preparan luego toda esta parafernalia, se llevan trofeos, se llevan algo que les permita, entre comillas, masturbarse de nuevo con la idea de lo que han hecho, de volver a revivir una y otra vez este momento. Pero llega un momento en que esto se les queda corto, se les queda pequeño, y necesitan volver a hacerlo. Y hay una segunda, y inevitablemente hay una tercera. Entonces llega un momento en que se aceleran, y normalmente si llegan a atraparlos, que suele ser muy difícil atraparlos porque realmente no tienen ningún vínculo lógico, el vínculo solo está en su cabeza, el vínculo que ellos establecen o la razón, su razonamiento para hacer esto, está solo en su cabeza. Entonces realmente el investigador que tiene que hacer esto tiene que meterse en la mente del asesino, y tiene que pensar como el criminal, y tiene que pensar qué le ha podido llevar y qué le ha podido conducir hasta llegar a ese punto. ¿Has tenido que leer mucho sobre este tipo de mentalidades? Sí, bueno, sí. Quizá y tengo que decir que ha sido basada terrorífico. No en novelas, sino en documentación reales. Documentación real, sí. Documentación real, y ha sido, tengo que decir, que da muchísimo miedo, es terrorífico, porque muchos, bueno, no los llegan a atrapar, normalmente paran, todo depende también de si estamos hablando de alguien malvado o de alguien chalado, que hay las dos diferencias, ¿no? Realmente si tiene un problema mental y está loco, no puede parar. Y llega un momento en que hace algo, comete un error, lo van, y como se acelera tanto, llega un momento en que lo atrapan. Pero si no está loco, que hay asesinos que no están locos... Sí, como Jack el Destripador, por ejemplo, hay asesinos que no están locos para nada y saben nunca perfectamente se supo lo que quién hacen. era. Paran, hay unos cuantos casos el Zodíaco en Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los más famosos, paró y desapareció.
A veces se sospecha que puede ser que pues, hayan sido detenidos por otra causa y estén en la cárcel, puede ser que hayan salido del país porque se sienten un poco cercados ya, o simplemente paran y esperan. Bueno, y hablando un poco, que nos des unas pinceladas, porque has hablado de las hermanas, la familia, pero ¿qué otros personajes son básicos en la novela que nos puedas dar también? Pequeños datos. Junto con las hermanas y la tía, que es tan especial, una entrañable señora, los compañeros de trabajo, muy importantes, y su marido. Son muy importantes en la novela. Los personajes del pueblo, porque ellos tienen un negocio familiar. Sí. ¿Cuál es el entorno ese familiar que tienen? Sí, tienen un negocio muy típico de fabrican pastas. Esto quizá para dar el contrapunto. ¿Qué son los chachigorris? Porque también los chachigorris los has llevado, los has elevado. Sí, es un pastelito típico de la zona, pero que bueno, se hace en época de matanza del cerdo y se solía hacer tradicionalmente para los pastores para llevarlo al monte, porque se hace con las, ¿cómo se llaman? Tripillas del cerdo fritas, y bueno, se hace con manteca y azúcar y harina. Los has puesto también de moda, ¿eh? Es una tortita, pero es muy nutritiva, entonces bueno, para los pastores les venía estupendo, además como lleva grasilla se mantiene bastante blandita, y se la llevan al monte y tal, y bueno, se siguen haciendo. Hay alguna pastelería incluso que los fabrica a nivel, pues eso, comercial, y hay algún supermercado en Pamplona que los vende. Bueno, ¿y eres consciente que ya los has puesto de moda a nivel internacional? Porque ahora en Elizondo igual irá gente pidiendo el chachigorri. Sí, no, ¿eh? ya han ido. ¿Sí? Sí, ya han ido. Sí, todos los que estaban dentro de la parafernalia esta de montar todo lo relativo al libro, ¿no? Los periodistas que han tenido oportunidad de leer el libro primero y que estuvieron acompañándome a principio de esta semana, el lunes y el martes que hemos estado en Elizondo lanzándolo, pues bueno, todos estos se iban a buscar, bueno, pero en Elizondo hay otras muchas cosas buenas. Sí, hombre, hay una pastelería estupenda sí, también. Hacen los chocolates, son chocolateros, hacen raquinegueña, lo que era la muga, pues hay unas pastelerías maravillosas. Fantásticas. ¿no? Ahí, desde luego, al que le gusten los dulces, se lo va a pasar bien. Bueno, de todas formas, dices que está yendo ya, están acudiendo personas a visitar Elizondo, y bueno, se supone también que la película se grabará o se filmará en Elizondo, la intención, ¿no? desde luego, esto sí, ¿ves? De esto estoy muy... Me alegra muchísimo. Orgullosísima. Claro, porque claro. claro, puede hacer lo que quiera el director y puede decidir rodar en Arkansas y hay que conformarse, ¿no? Pero cuando dijo que quería mantener los escenarios y que eran vitales... Eso es trabajo, movimiento, economía... Sí, y bueno, y respeto a parte de la obra que, bueno, ya te decía antes, la tienes que dejar un poco volar, pero si por lo menos respetan un poco, pues mejor. Oye, Dolores, primera parte de esta trilogía y, bueno, la segunda novela... algunos datos nos podrás dar, ¿no? La segunda novela, que ya está terminada, se titula El legado en los huesos. Y nos va a hablar, vamos a profundizar mucho más en el misterio central, digamos, porque claro, aquí tratamos a un asesino, pero hay un hilo conductor en toda la trilogía que tiene que ver con la familia de Amaya Salazar, con los Salazar, y bueno, por qué se comportan como lo hacen, con los orígenes de Amaya, con las circunstancias que marcaron su nacimiento y su infancia, y que yo creo que os van a gustar. ¿Va a haber asesinatos? Por supuesto, por supuesto. Bueno, ya en la primera novela que escribiste, estamos ya en la recta final, pero sí creo que es interesante recordar esta fantástica novela porque Los privilegios del ángel, ahí también tenías a dos niñas en otras circunstancias, muy diferentes. Pero bueno, el mundo también de la adolescencia te importa, o sea, quiero decir, está muy presente. Me importan también. sobre todo los traumas de infancia, los dolores de infancia que no se resuelven en su momento y que terminamos arrastrando luego el resto de nuestra vida. Que esto sí que es común en las dos novelas. Problemas que se presentan. Hay algo de denominador común. Bueno, me interesa muchísimo este tema y creo que va a ser recurrente en mi obra porque ya lo había tratado antes en relatos cortos y bueno, que es un tema que me fascina. Como al final los problemas que llegamos a tener cuando somos adultos
casi todos tienen resolución, pero los que arrastramos de la infancia los arrastramos de por vida y a veces nos lastran de una manera o nos impiden relacionarnos bien, tener relaciones sanas con las parejas y nos limita mucho cómo hemos vivido la infancia. Claro. Mueres con él. De hecho, yo estoy convencida de que si consiguiésemos preservar una generación entera de niños, de los niños que nazcan este año, y preservarlos sin traumas infantiles, conseguiríamos una generación pues fantástica de gente muy, muy feliz y muy capaz de hacer un montón de cosas. Una última pregunta, Dolores. ¿Tendremos alguna vez una asesina en serie? Porque la mayoría son asesinos. Sí, pero es porque las mujeres somos mucho más buenas si no hacemos esas cosas. Cotilleamos, hablamos mal de los demás, mentimos, somos capaces Quizá de el libro manejar... no tendría tirón porque... No, es que casi no hay asesinas en serie. Lo cierto es que las asesinas en serie documentadas casi siempre acompañaban a un varón y bueno, han sido acompañantes. Hay algún caso, pero son más bien más sutiles, son más suaves, son las envenenadoras en serie, por ejemplo, las asesinas de ancianos, y suelen ser como menos vistosas, vaya, menos vistosas. Dolores, pues te esperamos con... Tienes ya, como decimos, el carnet de Forun y te esperamos con el segundo libro aquí, ¿eh? Pues aquí estaré, por supuesto. Y bueno, te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas porque gracias. Tu éxito también es el éxito de nuestra sociedad, de Elizondo y de nuestra cultura. Es que ricasco. Sí. Bueno, y a vosotros también recomendaros este fantástico libro con el que no solo vais a sentir intriga, sino también en muchos momentos muchísima emoción y os vais a sentir también por los ambientes muy identificados. Es que ricasco.